Hoy no solo vas a aprender qué es la esperanza matemática y cómo calcularla de forma profesional, sino que te voy a enseñar a diseccionarla y a construirla desde cero. Porque trazar una línea diagonal uniendo tres mínimos en un gráfico de precio no es análisis financiero, es pareidolia, el mismo sesgo psicológico que te hace ver caras en las nubes. Y desde luego, operar con tu capital basándote en esa figura imaginaria, en su mayoría y altamente subjetiva, es la razón matemática exacta por la que los mercados acaban absorbiendo el dinero de todos los traders minoristas. Al terminar este vídeo tendrás el marco de trabajo exacto que usamos los analistas cuantitativos para abandonar los dibujos y empezar a extraer el dinero del mercado explotando ineficiencias reales desde los datos. Durante más de una década, auditando y diseñando sistemas algorítmicos y cuantitativos, la lección más dura que he aprendido es que el mercado no premia la creatividad, premia la esperanza matemática. Hoy vamos a desmontar la trampa del análisis visual, vamos a definir qué es exactamente un edge estadístico y, al final, estructuraremos una ineficiencia matemática cuantificable que puedes medir desde hoy mismo para ser rentable. El dolor crónico del trader novato es la inconsistencia. Un mes gana, al siguiente lo devuelves todo con intereses al mercado. ¿Crees que tu problema es psicológico, que te falta disciplina o que alguien está cazando tus stops y necesita mejorar tu estrategia? La cruda realidad es que tu psicología se rompe porque en el fondo de tu cerebro sabes que tu sistema no tiene una ventaja real demostrable. Estás adivinando. Pero hoy vamos a darle estructura con esta solución. Primero, entenderás por qué el casino siempre gana sin necesidad de predecir el futuro y cómo aplicarlo a tu trading. Segundo, pasaremos de los soportes y resistencia a las desviaciones estándar para comenzar a realizar por fin trading realmente objetivo y profesional. Y tercero, definiremos cómo se ve empíricamente una ventaja real cuando eliminas por completo el gráfico de velas. Y al final del vídeo te daré la clave definitiva para construir tu ventaja rentable sobre el mercado. La industria divulgativa del trading retail o minorista de las redes sociales te ha convencido de que tu objetivo para ser rentable es predecir hacia dónde irá el precio. Por ello, la mayoría de traders retail como tú terminan ejecutando estrategias con gatillos de entrada que buscan cazar un impulso, pero eso es falso, tal cosa no existe. Predecir es el trabajo de los astrólogos. El trabajo de un operador de mercados profesional, como quieres serlo tú, es identificar condiciones específicas donde las probabilidades de un resultado son asimétricas a tu favor. El concepto técnico central que necesitas aplicar aquí es la esperanza matemática positiva. Es la fórmula que dicta que la suma de tus aciertos multiplicada por su beneficio promedio menos la suma de tus fallos multiplicada por su pérdida promedio resulta en un número mayor a 0 sobre una muestra grande de eventos. Si el resultado de esa ecuación es igual a 0 o menor a 0, estás operando con esperanza matemática negativa, lo que significa que tu quiebra no es una cuestión de mala suerte ni de psicología, sino una certeza matemática ineludible a largo plazo. Piensa en un casino. El casino no intenta adivinar si la próxima tirada de la ruleta va a salir rojo o negro, le da exactamente igual. El casino simplemente sabe que la ruleta europea tiene 37 casillas, de las cuales solo 18 son rojas. Eso le da a la casa una probabilidad de ganar del 51.3 y a ti del 48.7. Ese único cero verde es su edge. No tienen un setup, no tienen un indicador, no predicen el futuro. Tienen una simetría matemática ejecutada mecánicamente miles y miles de veces. Cuando tú operas porque el precio ha tocado una línea de tendencia, estás operando sin el cero verde. Peor aún, con las comisiones y el spread, tú eres el jugador y el broker es el casino. Hasta aquí la idea del casino suena lógica y reconfortante. El problema es que en los mercados financieros, a diferencia de la ruleta de madera, las reglas de probabilidad cambian mientras se está jugando. En una ruleta, la probabilidad de que salga rojo siempre es la misma. En el mercado, la probabilidad de que un activo suba depende de un entorno dinámico no estacionario guiado por la liquidez y el pánico. Para encontrar nuestro cero verde en el trading no debemos buscar figuras de análisis técnico, debemos buscar ineficiencia de mercado. Te lo simplifico para que lo entiendas.
Una ineficiencia de mercado es una anomalía donde el precio de un activo se desvía temporalmente de su valor justo estadístico debido a un comportamiento masivo irracional o a una restricción estructural, como por ejemplo liquidaciones forzosas de fondo o rebalanceos institucionales de fin de mes. Una ineficiencia de mercado no se da porque un precio cruce un soporte, o una media móvil cruce otra, o un indicador X llegue a un determinado nivel, etc. Piensa en los mercados que operas a diario, como Forex o los índices. Una ineficiencia no es que el eurodólar rebote en una línea diagonal que has dibujado tú en tu pantalla. Sé que esto reconforta, pero no aporta rentabilidad consistente a largo plazo, aunque seguramente ya lo sepas. Una ineficiencia real y explotable ocurre, por ejemplo, en el Nasdaq 100 durante los últimos 10 minutos de la sesión de fin de trimestre. En ese momento, los grandes fondos pasivos están obligados por mandato legal a rebalancear sus ponderaciones, vendiendo agresivamente contratos a mercados sin importarles el precio exacto de ejecución. O en Forex, cuando se activa una cascada masiva de estos los minoristas por debajo de un mínimo diario importante, creando un vacío de liquidez momentáneo. Esas son las ineficiencias que te dan dinero. Todo lo demás es altamente subjetivo y quebrará tu cuenta de trading tarde o temprano. Sé sincero por un momento contigo mismo. ¿No te ha pasado alguna vez que un indicador te da buenas señales en algunas ocasiones pero malas en otras? ¿O que un cruce de media te funciona bien unas veces y de forma desastrosa otras? Todo esto es subjetivo. Aléjate de ello ya si quieres ser rentable con tu trading. Estos criterios no tienen un edge o ventaja matemática real, por lo que no tienen ninguna ventaja matemática positiva y por lo tanto no vas a poder ser rentable nunca en la vida con este tipo de estrategia por mucho que te esfuerces y por mucho dinero que inviertas en indicadores personalizados o en informaciones de gurús de las redes sociales con sistemas milagrosos. El problema no es que los gurús te quieran engañar vendiéndote algo que no funciona. El problema es que tú lo compras porque crees que puede funcionar. Por ello, la mayor ilusión del trading no son los gurús vendiendo humo, son los inversores incautos comprándoselo por desconocimiento, queriendo luchar por un sueño, por un objetivo, el ser rentables. Bien, ya sabemos qué es lo que no funciona para ser rentable, pero veamos qué es lo que sí funciona y cómo aplicarlo. Matemáticamente, una ineficiencia de mercado es una alteración medible de la microestructura. En otras palabras, es detectable si sabemos qué hay que buscar. Imagina que el S&P 500 o Standard & Poor's 500 cotiza estable a 5.000 puntos. De repente, una liquidación forzosa inyecta una orden de venta a mercado de 10.000 contratos. El libro de órdenes no tiene suficientes compradores limitados en 5.000 para absorber el golpe. Así que el algoritmo de mercado barre el libro de órdenes hacia abajo, por ejemplo, hasta los 4.980 puntos en milisegundos para poder emparejar toda esa liquidez. Piénsalo de esta forma, el valor fundamental macroeconómico de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos no ha caído un 0,4% en un segundo. Es simplemente una fractura temporal por falta de contrapartida, no una depreciación de valor real. Nuestro trabajo como traders es identificar esa fractura, medirla y operar la corrección. Es exactamente como arrojar un bloque de hormigón a una piscina. En el punto de impacto, el agua se desplaza y se hunde artificialmente por la fuerza física del golpe, creando un cráter temporal. Ese cráter es la ineficiencia del mercado. Las leyes de la hidrostática garantizan que el agua a su alrededor colapsará violentamente hacia el centro para rellenar ese hueco y recuperar su nivel de equilibrio. Nuestro trabajo como traders cuantitativos rentables no es jugar a ser adivinos intentando predecir dónde caerá el próximo bloque de hormigón analizando la piscina en calma. Es detectar el cráter matemáticamente en el momento en el que se forma, medir su profundidad con datos y operar la corrección ineludible del agua. ¿Entiendes el concepto? Con esto quiero dejar claro que evidentemente hay indicadores técnicos y herramientas de análisis válidas, claro que sí, pero hay que saber utilizarlas correctamente, porque si utilizamos un martillo para cortar una tabla a golpe, no saldrá bien la cosa. A no ser que ya sea rentable y estés viendo este vídeo por puro entretenimiento, lo cual te agradezco, dale like, suscríbete si no lo está. Te digo que sinceramente debes olvidarte de todo lo que querías saber sobre el trading.
Y debo ser sincero contigo, esto es un tema amplio, no podría darte en un vídeo ni en 50 todas las claves técnicas para detectar y operar las ineficiencias del mercado, pero sí puedo darte una de ellas ahora mismo, una que vas a poder aplicar desde hoy mismo y es de las más utilizadas y rentables. Vamos a construir un edge cuantificable basado en una de las ineficiencias más antiguas y robustas que existen, la regresión a la media en extremo de volatilidad. Primero debemos matar un mito que ha destrozado más cuentas de trading que ningún otro, el análisis técnico y los indicadores de trading. Si te has preguntado por qué a veces funcionan y a veces no funcionan, la respuesta es muy sencilla, pero en el sector retail ampliamente desprofesionalizado, donde cualquiera puede diseñar y vender una estrategia de trading juntando 4 criterios aleatorios, esa respuesta tan sencilla y obvia se ha sumergido en las profundidades, quedando inaccesible para los inversores retail, pero hoy la vamos a sacar a la superficie para exponerla con claridad y transparencia. La subjetividad de la que tanto hablamos en el trading retail, criterios que a veces funcionan y otras no, estrategias que ganan y luego pierden el doble, etc., se debe a varios factores. Y aunque no hay tiempo para analizarlos todos aquí en este vídeo, si os interesa, dejármelo en los comentarios y hablaré de ello en otro vídeo. Pero la clave detrás de esta aleatoriedad de resultados, el problema oculto, no es que todo falle o que nada sirva. Es más sencillo que todo esto. Un criterio de trading operable solo funciona cuando es acompañado por un catalizador de mercado generado por una ineficiencia. Cuando no lo sea, no funcionará, y esa es la clave. Te cuento esto porque debes tener claro que para el caso de la regresión a la media, no todas las estrategias o criterios de regresión a la media van a ser rentables. Solo los activos que experimentan un choque direccional violento en un corto periodo de tiempo, sin un catalizador macroeconómico que lo justifique, tienden a revertir agresivamente hacia su media histórica reciente. Esto no pasa por magia, sino porque los precios que se alejan demasiado rápido agotan la liquidez de un lado del libro de órdenes, atrayendo a los algoritmos de arbitraje de liquidez que empujan el precio en la dirección contraria para cerrar el vacío. Es exactamente como estirar una goma elástica. Llega un punto de máxima extensión donde la fuerza física para que la goma vuelva a su estado natural es inmensamente superior a la fuerza necesaria para seguir estirándola. La pregunta clave no es si va a revertir, sino cómo medimos objetivamente ese punto de máxima tensión sin utilizar opiniones o subjetividad. El marco conceptual de la regresión a la media es sólido. Yo mismo tengo varios bots de trading operando reversiones con gran éxito a diario. Pero hay un fallo catastrófico en cómo la mayoría intenta operar esto, y es lo que convierte una teoría matemáticamente brillante en una cuenta quebrada. El trader novato intenta operar la regresión a la media usando el RSI o cualquier otro indicador estático. Ven el RSI por debajo de 30 con no sé qué combinación de otros indicadores o señales y compran. El mercado sigue cayendo y el RSI se queda pegado abajo. La cuenta desaparece del mapa. ¿Por qué? Porque el RSI es un oscilador acotado que no entiende de dimensiones estructurales. Para tener un edge real debemos usar estadística descriptiva pura, como por ejemplo el Z-score de la desviación del precio. Si no sabes cómo calcularlo o aplicarlo a tu estrategia de trading, no te preocupes porque en TechChain tienes un nodo específico que con solo conectarlo al flujo de tu estrategia realiza todo el trabajo y el cálculo por ti. El Z-score nos dice a cuántas desviaciones estándar se encuentra el precio actual de su media en un periodo X. Si, por ejemplo, el eurodólar tiene un Z-score de menos 3.0, significa que estadísticamente ese movimiento a la baja ocurre menos del 0.3% del tiempo bajo una distribución normal. Eso no es sobreventa, es una anomalía estadística extrema. Si el RSI pudiera medirlo, sería quizá un nivel de menos 1000 o más, pero sencillamente no puede medirlo porque es estático con niveles fijos y acotados. Cuando diseñas una estrategia de trading para comprar sistemáticamente solamente cuando el Z-score cruza niveles de, por ejemplo, menos 3 o inferiores, estás dejando de adivinar impulsos y estás empezando a actuar como un proveedor de liquidez, cobrando una prima de riesgo a los operadores que están vendiendo en pánico. Estás operando con el cero verde de tu lado de la ruleta.
Suficiente teoría estadística por ahora. Todo este marco teórico en la pizarra se ve espectacular, pero vamos a ver qué pasa cuando lo enfrentamos a la crueldad del mercado en un entorno operativo real. Para auditar esto correctamente y de forma objetiva y reproducible, vamos a automatizarlo para dejar fuera la interpretación y la subjetividad. Primero vamos a la plataforma de TechChain y programamos un algoritmo básico de reversión usando la típica lógica retail. Básicamente le decimos que compre cuando el precio toque la banda inferior de un indicador clásico, esperando el rebote. Construimos el bot, descargamos y lo llevamos al MetaTrader. Corremos el backtest y vamos a ver qué pasa. El resultado es el que sufre el 99% de las estrategias de trading retail. Una curva de capital que oscila aleatoriamente antes de colapsar, devorada por el ruido y las comisiones. Esperanza matemática negativa pura. Ahora volvemos a TechChain. Tomamos exactamente la misma estrategia de reversión, pero le extirpamos el indicador clásico, en este caso el RSI, y le conectamos el nodo matemático de Z-Score. Le damos una instrucción condicional estricta para que ignore el gráfico por completo y dispare la compra si y solo si el mercado cae súbitamente por debajo de 3 desviaciones estándar. Construimos el bot, descargamos y lo llevamos nuevamente al MetaTrader. Una vez aquí ya en MetaTrader, lanzamos la simulación sobre los mismos datos. El resultado, ya lo veis, es radicalmente distinto. La aleatoriedad desaparece y emerge una curva de capital con sesgo positivo constante. Evidentemente es una estrategia muy sencilla, es solo la base para que podáis construir la estrategia definitiva. Son los cimientos con esperanza matemática positiva sobre los que podréis construir vuestro propio edificio con un criterio objetivo, con una ventaja real. Por supuesto, como vemos, no acierta siempre, también falla, el 100% no existe. Fallar en el trading es inevitable y en casi cualquier cosa en la vida. No pasa nada, no hay problema, fallar está bien. Siempre que aciertes más de lo que falla, vas a poder ser rentable. Ese acierto constante, ese sistema de trading milagroso, esa facilidad para ser millonario haciendo trading de forma rápida y sin riesgo, es el engaño de las redes sociales. Es algo que no existe y que en la realidad, desde luego, no se sostiene. En nuestro test cuantitativo, el sistema se equivoca el 45% de las veces. Cuando la goma elástica se rompe, perdemos. El stop loss se asume. Asumimos un daño controlado. Pero cuando la ineficiencia estructural se corrige a nuestro favor, el 55% de las veces absorbemos el capital de esa asimetría. Eso es un edge. Eso es operar desde la estructura matemática del mercado, no desde la esperanza visual. El sistema que te acabo de compartir, aun siendo simple y sencillo, tiene una ventaja demostrable. Pero hay un detalle operativo invisible en este backtest que te destruirá en real si no ajustas su ejecución ahora mismo. Ese detalle se llama fricción, se llama el spread, el deslizamiento o slippage y las comisiones. Cuando identificas una anomalía matemática de, por ejemplo, 3 desviaciones estándar, el mercado está en un estado de estrés agudo y en momentos de estrés los creadores de mercado o market maker retiran la liquidez. Eso provoca que el spread, la diferencia entre el precio de compra y de venta, se abra agresivamente. Tu backtest te dice que compraste a 1.1000. Pero en la cuenta real la orden se deslizó y entraste en 1.1005. Esos 5 pips de diferencia repetido a lo largo de 1000 operaciones se comen literalmente todo el margen de beneficio de la ineficiencia matemática. La resolución a la que debes llegar hoy para abandonar el trading aficionado es esta. Una ventaja estadística real, un edge, no se trata de tener el setup perfecto. Se trata de encontrar una ineficiencia en el comportamiento del mercado que sea matemáticamente lo suficientemente grande como para sobrevivir a los costes de transacción y deslizamiento y ejecutarla con una frialdad mecánica absoluta. Cuando eres rentable, dejas de dibujar canales y banderas y empiezas a medir volatilidades, distribuciones y desviaciones. Aceptas que cada operación individual es aleatoria, pero sabes que el bloque de 1000 operaciones es una certeza estadística. Dejas de ser el turista que juega a la ruleta para convertirte en el casino que cobra la entrada.
Dejas de ver docenas de vídeos de trading, dejas de buscar desesperadamente ese santo grial, esa clave secreta que te ayuda a ser rentable. Por fin comienza a evitar caer en estafas de trading sin sentido que están diseñadas para atraparte mentalmente, pero tú sencillamente ya entiendes cómo funciona todo y pasas de ellas. Comienzas a diseñar y a construir tu propio portfolio de bot de trading algorítmico rentable y eficiente, diseñado para operar las ineficiencias del mercado en cualquier momento del día y en cualquier mercado. Hemos resuelto el enigma de cómo crear un sistema con esperanza matemática positiva y hemos desterrado el análisis subjetivo sustituyéndolo por ineficiencias medibles. Tienes el casino de tu parte, pero operar este sistema expone inmediatamente el siguiente problema estructural. Puedes ser el dueño del casino más rentable del mundo, pero si dejas que un solo jugador apueste en una mano más dinero del que tienes en la caja fuerte, el primer día de mala suerte quiebras. Dimensionar mal un age es la causa número 1 de muerte súbita de los fondos de inversión. Y el error que todos cometen es usar stops fijo, de 15, de 30 puntos, etc., intentando que el océano se adapte al tamaño de su barco. El mercado respira a distintos ritmos según el régimen de volatilidad, e ignorar esto garantiza que el ruido te barra antes de darte la razón. Para sobrevivir necesitas medir ese respiro objetivamente usando el ATR o Average True Range. El marco matemático exacto para usar el ATR de forma correcta, calcular tu stop loss de forma dinámica basándote en la volatilidad real y ajustar el tamaño de tu posición para no quebrar la cuenta fácilmente, lo desarrollo a fondo en el siguiente vídeo que ves aquí en pantalla. Haz clic y nos vemos dentro.